Un saludo a todos los participantes en este curso de patología aórtica. Me voy a presentar. Soy la doctora Teresa González Alujas, médico adjunto del Laboratorio de Ecocardiografía de Vall d'Hebron de Barcelona, y les voy a hablar del papel de la ecocardiografía transesofágica en la selección de pacientes candidatos a reparación valvular aórtica. El tratamiento de la insuficiencia aórtica ha consistido en recambio valvular. Aunque las técnicas de reparación valvular aórtica se iniciaron ya hace 50 años, han sido en los últimos 20 años que se han ido incorporando en nuestros hospitales, combinando distintas técnicas para conseguir corregir tanto la dilatación de la aorta como el óptimo funcionamiento hemodinámico de la válvula. También se ha intentado, en casos seleccionados, utilizar la técnica percutánea de implante valvular. Aquí podemos observar qué cadencia ha habido en estos últimos años, cómo han aumentado mucho el número de reparaciones valvulares realizadas con respecto a hace alrededor de unos 10 años. Creemos que la aportación de la ecocardiografía transesofágica en la válvula aórtica para poder determinar la etiología del origen de la insuficiencia valvular ha sido determinante en proporcionar información a los cirujanos que pueden aprovechar de cara a planear sus intervenciones reparadoras. Pues bien, ¿cuál es el conocimiento actual? Actualmente sabemos que en pacientes con dilatación aneurisma aórtico, con o sin insuficiencia aórtica, la reparación de la raíz y la válvula dan muy buenos resultados clínicos y con una función valvular estable durante décadas. El éxito de la intervención depende de una buena selección de los pacientes y de un cuidadoso conocimiento de la anatomía y la relación entre las diferentes partes que componen la raíz aórtica. La principal técnica de imagen que puede determinar la fiabilidad de una reparación aórtica es la ecocardiografía. Fíjense ustedes en este ejemplo que les muestro a la izquierda, donde observamos una dilatación aneurismática del seno de Valsalva coronárico derecho que condiciona esta falta de coaptación central del velo. Pues bien, si ustedes adquieren un volumen completo tridimensional que englobe los tres senos de Valsalva y la raíz, van a tener gran parte de la información que necesita el cirujano para poder determinar cuál es la causa de la regurgitación, y esta va a ser gran parte de la clave para determinar su reparabilidad. Así pues, en primer lugar, vamos a hablar de la anatomía valvular y aórtica. En la anatomía de la válvula aórtica debemos distinguir el anillo, los senos de Valsalva, la unión sinotubular y la aorta ascendente. Los tres velos que conforman la válvula aórtica tienen esta forma llamada en forma de nidos de golondrina, que en el borde libre presenta un engrosamiento que llamamos nódulo de Arancio. La representación de lo que es la unidad funcional de la raíz aórtica con los tres velos la podemos ver en esta imagen abajo a la izquierda, que es una representación que es lo que se ha venido a llamar el anillo funcional. Se trata de que la raíz junto con los velos forma una estructura tridimensional que incluye la raíz en toda su extensión y está compuesto por la unión sinotubular, que sería esta línea en azul, que representa la porción más alta del anillo aórtico y que separa la raíz aórtica de la porción tubular de aorta ascendente. La inserción de los velos, en rojo, caracterizada por una línea en forma de corona que se inicia en la unión sinotubular,
donde forma las tres comisuras y se continúa bajando hasta la línea que contacta con el tracto de salida del ventrículo izquierdo, conformando lo que se ha venido a llamar el anillo hemodinámico, ya que representa el límite entre la presión aórtica y la presión del ventrículo izquierdo, en amarillo. Sería lo que sería el anillo hemodinámico. Y por último, el anillo anatómico virtual, que aparece en verde, que es la línea funcional formada por donde se juntan el nadir de los tres velos y que es el anillo que medimos en ecocardiografía o unión ventrículo-aórtica. Esta diapositiva se la he querido proporcionar para que dispongan de cuáles son los valores normales de cada uno de los diámetros aórticos, lo que sería el anillo aórtico, la raíz aórtica, la unión sinotubular y la aorta suprasinusal o la porción tubular de la aorta. Se ha de destacar que dentro de todas las medidas de los tres velos, el velo coronárico derecho es el ligeramente más largo que los otros dos, mientras que el coronárico izquierdo es ligeramente menor y que el velo no coronárico es el que tiene una excursión más amplia. ¿Qué medidas van a ser necesarias para determinar si disponemos de suficiente velo para efectuar una reparación? Bien, los cirujanos utilizan este aparato para poder medir lo que es la altura geométrica. La altura geométrica, que es lo que aquí está colocado con un número 1, sería en realidad la cantidad de tejido que tenemos de velo del que disponemos para poder realizar la reparación. La altura de coaptación sería la superficie de coaptación de los velos. Y el número 3 sería la altura efectiva desde el anillo aórtico hasta el extremo superior de la coaptación de los velos. Esta sería la altura efectiva y la altura efectiva es una medida no para previa a la cirugía, sino más bien del buen resultado de la cirugía, como les comentaré más adelante. Con eco bidimensional únicamente podemos alinearnos adecuadamente para medir la altura geométrica, o sea, la cantidad de velo que disponemos para realizar la reparación en lo que es el velo coronárico derecho. Los otros dos velos, para determinar cuál es su altura geométrica, lo deberemos hacer analizando el volumen completo tridimensional que hayamos adquirido. Se considera que el velo es insuficiente si la válvula que estamos estudiando es trivalva o tricúspide. Si esta es menor de 16 milímetros, va a ser un velo insuficiente para realizar una reparación. Mientras que si la válvula es bicúspide, en el velo que no tenga RAFE, un valor de altura geométrica menor de 19 milímetros nos hablaría de que tenemos poco tejido para realizar una buena reparación. Un poco como si estuviéramos en el TAC, cuando estemos analizando el volumen completo de una adquisición con eco tridimensional, podremos alinearnos con cada uno de los tres velos y poder determinar la cantidad de tejido, o sea, altura geométrica que disponemos. La medida, yo aconsejo, aquí tienen en rojo, que si la realizamos
de extremo a extremo, o sea, del punto de inserción del velo o ingue point hasta el extremo máximo, el borde libre, con una línea vamos a infravalorar la cantidad de tejido de la que disponemos, mientras que si lo que hacemos es dibujar el velo allí donde lo estemos viendo en su máxima longitud, probablemente acertaremos más de qué cantidad de tejido disponemos. El análisis con eco tridimensional es el único método para individualizar esta medida en cada uno de los tres velos y deberemos colocar uno de los ejes en las comisuras adyacentes al velo que estamos estudiando o que queremos estudiar y el otro eje localizado perpendicularmente a lo que es el velo a estudiar. De esta manera podremos distinguir pues en su máxima excursión cada uno de los tres velos. La altura efectiva de coaptación, como he comentado antes, desde el anillo hasta el extremo de coaptación de los velos en la raíz aórtica, se puede medir en cuanto al velo coronárico derecho. En eco bidimensional, si utilizamos el X-plane o el biplanar para alinearnos, y mientras que en el velo coronárico izquierdo o el no coronárico se debe realizar con eco tridimensional mediante flexicorte o reconstrucción multiplanar. Esta medida es imprescindible realizarla al finalizar la cirugía a la salida de bomba, ya que una altura de coaptación de más de 8 milímetros pronostica buen resultado de la cirugía y tiene un buen pronóstico a largo plazo. También la superficie de coaptación es una buena medida para realizar a la salida de la extracorpórea para asegurarse el buen resultado de la cirugía, ya que si esta es superior a 4 milímetros, el pronóstico evolutivo es bueno. Además, el cirujano necesita que le digamos cuántos velos, cuántas comisuras o rafes tiene la válvula. Aquí tenemos una válvula trivalva con sus 3 comisuras, una válvula bicúspide con 2 comisuras, puede ser que tenga un rafe o puede ser que no tenga rafe, y una válvula unicúspide con una comisura, por lo tanto, pero que pudiera tener 2, 1 o ningún rafe. Aquí tenemos un ejemplo de una cuatrivalva con sus 4 comisuras. Es importante definir pues la presencia de rafe y la calidad del rafe. Deberemos informar de si el rafe está calcificado, si está fibrosado y la calidad del borde libre de los velos. También se sabe que a veces podemos encontrar rafes o mini rafes incompletos que también pueden asociarse a dilatación de la aorta ascendente. Deberemos proporcionar los diámetros del anillo de la raíz aórtica y de la unión sinotubular y aorta suprasinusal. Las medidas por convención se ha determinado que se hagan por el método leading, o sea, de borde anterior a borde anterior del eco, ya que es el método más reproducible cuando comparamos con el TAC y la resonancia. La medida se realizará en telediástole con un diámetro máximo de la raíz que se deberá medir entre senos. Tendremos pues 3 diámetros que nos permitirán determinar si hay asimetría entre ellos. Y también deberemos realizar las mediciones para si hay asimetría entre las comisuras.
En esta diapositiva les quiero destacar, dentro de todos los parámetros anatómicos o características ecocardiográficas, cuáles se pueden ver o estudiar mejor con eco bidimensional o con eco tridimensional. Y es de destacar que el eco bidimensional puede determinar mejor lo que es la calcificación, mientras que el eco tridimensional permite visualizar mucho mejor lo que son los diámetros del anillo, ya que muchas veces no es circular, sino que suele ser elíptico, o cuando están cómo localizar los ostiums coronarios y poder determinar la altura de los ostiums, que también podemos medir con eco tridimensional, por descontado la longitud de los velos o la altura geométrica, si hay restricción de los mismos o si hay prolapso de los velos. Todos estos casos es mejor el eco tridimensional, como muestra aquí en naranja. Y a continuación vamos a definir cuál es el mecanismo de regurgitación. Y para definir el mecanismo de regurgitación deberemos determinar la posición del movimiento de los velos y en qué punto coaptan. Si coaptan por encima del plano del anillo, esto sería lo normal, situación normal. Si no coaptan por encima del anillo y algunos de los velos o ambos o los tres aparecen en el plano del tracto de salida de ventrículo izquierdo por debajo del anillo, sería cuando hubieran prolapso o prolapsos de los mismos, o en el caso de que los velos estén engrosados, o sea, serían restrictivos. En este caso ya descartaríamos la posibilidad de reparación. Así pues, el mecanismo de regurgitación puede ser funcional cuando no haya lesión valvular, no haya prolapso, únicamente dilatación de los anillos aórticos. Movimiento restrictivo de los velos cuando haya lesión de los velos estructural, macroscópica. Perforación o fenestración es otro de los mecanismos, la perforación asociada a endocarditis. Las fenestraciones son congénitas y a veces aparecen rotas. El prolapso absoluto, cuando el borde libre cae por debajo de su inserción en la pared del seno de Valsalva. O el prolapso relativo es el borde libre del velo al mismo nivel que su inserción en la pared del seno de Valsalva, pero por debajo del nivel del borde libre del resto de los velos. Al igual que con la valvulopatía mitral, se distinguen pues tres tipos de alteración valvular que serían tributarias de un tipo de tratamiento u otro. El tipo 1 sería aquel en el que los velos, las cúspides, tendrían un movimiento normal. Lo que estaría dilatado sería la aorta ascendente, sería la raíz o sería el anillo. También entra dentro del tipo 1 aquellas perforaciones de los velos que pueden aparecer, sobre todo en endocarditis, y que son menos tributarias de cirugía reparadora, aunque pues sí puede realizarse en algunos de los casos cuando la endocarditis ya está curada. El tipo 2 sería aquellos casos en los que las cúspides están cerrando a nivel del plano valvular o por debajo, y la reparación del prolapso puede ser más dificultosa en válvulas trivalvas sobre todo, y menos en válvulas bicúspides, en las que frecuentemente el velo con RAFE tiene un prolapso
aunque sea relativo. Las tipo 3 serían aquellas con afectación orgánica de los velos y que ya he querido colocar directamente aquí en rojo, ya que no son tributarias de cirugía reparadora. El tipo 1 es la insuficiencia aórtica funcional por dilatación de aorta ascendente con válvula normal, sea donde sea el nivel de dilatación, el jet de regurgitación es central. Si en un caso en el que tenemos una raíz dilatada y un jet de regurgitación excéntrico, deberemos buscar un segundo mecanismo de regurgitación a reparar en la misma cirugía. El mecanismo de regurgitación, siempre que tengamos un jet excéntrico, lo deberemos buscar en primer lugar por prolapso de alguno de los velos. La definición de prolapso debemos distinguir entre el prolapso relativo o incompleto y el prolapso completo. El prolapso completo es aquel que el velo cae por debajo del anillo, y el prolapso incompleto o relativo sería aquel en el que el velo no alcanzara los 9 milímetros por encima del plano del anillo requeridos para una buena coaptación de velos. A la izquierda les he querido mostrar lo que es el prolapso de un velo coronárico izquierdo. Fíjense que aquí el velo coronárico izquierdo muestra como una falta de ecos en el plano valvular, y esto corresponde a la zona prolapsante del velo. En este caso, en el eco bidimensional, podremos ver cómo el jet de regurgitación transcurre a nivel del plano valvular y luego se dirige al septo interventricular. Mientras que cuando el prolapso a la derecha, tenemos un prolapso de un velo coronárico derecho, el jet de regurgitación se dirige a la cara ventricular del velo anterior mitral. El análisis con eco 2D sugiere el mecanismo de la insuficiencia aórtica, como podéis ver aquí, por prolapso, pero no permite apreciar su extensión y si implica a las comisuras o no. Como he comentado antes, en la válvula bicúspide, el velo con RAFE es el que más frecuentemente suele prolapsar. Y aquí tenemos un ejemplo de una válvula bicúspide. Aquí tenemos el RAFE, es una tipo 1, entre los dos velos coronáricos, y cómo el jet de regurgitación se dirige hacia el velo anterior mitral. La determinación con eco tridimensional de la extensión de la regurgitación puede realizarse a lo largo de toda la coaptación de ambos velos, desplazándose a lo largo de todos ellos. Por esto es muy importante la adquisición del volumen completo con color para poder determinar la extensión de la regurgitación a lo largo del borde libre de los velos. En el análisis del mecanismo, también el volumen que habremos adquirido con eco tridimensional nos permite estudiar mejor cuál es el mecanismo. Y aquí, en este análisis de este volumen adquirido, podemos ver cómo el eje de arriba a la derecha lo vamos desplazando a lo largo de lo que es la coaptación de los velos, que pueden verlo, y podemos ver abajo a la izquierda cómo vemos en qué punto el prolapso del velo con RAFE
es mayor. Suele ser a nivel de la escotadura que la retracción del RAFE provoca en el borde libre. Pero ustedes deben fijarse en esta imagen de arriba a la derecha, cómo lo vamos desplazando a lo largo de la coaptación de los dos velos, y abajo a la izquierda, cómo va modificándose la coaptación de los velos, depende de dónde estemos cortando en el eje que desplazamos arriba a la derecha. Si el mismo estudio lo realizamos con el volumen completo adquirido con Doppler color, podemos averiguar bien no solo el prolapso, sino la regurgitación, dónde se inicia y se afecta las comisuras o no. Ustedes pueden ver aquí arriba a la derecha cómo vamos desplazando este eje de corte, y conforme lo vamos desplazando nos fijamos abajo a la izquierda cómo cuando pasamos por el centro aparece la regurgitación más marcada, mientras que conforme nos vamos ya acercando a las comisuras, ambas están respetadas. O sea, voy a dejar que se desplace de nuevo el cursor con el eje de corte perpendicular a la coaptación, y vemos abajo a la izquierda cómo aparece el punto donde la regurgitación es más marcada, que es a nivel de la escotadura provocada por la retracción a nivel del RAFE. Las fenestraciones son un poco la bestia negra del diagnóstico de regurgitación en la teología de la regurgitación en la reparación aórtica, ya que puede ser realmente dificultoso en ocasiones. En este ejemplo podéis ver pues que tenemos los velos son muy finos y como la regurgitación parece originarse justamente aquí a nivel del velo no coronárico. En la cirugía se comprobó que se trataba de una fenestración, y bien, pues debemos sugerirlo, pero muchas veces no tenemos suficiente seguridad como para afirmar que sea la causa de la regurgitación. No obstante, en estos casos, la corrección mediante un parche con estos velos de estas características de tejido tan fino no tienen buenos resultados en el seguimiento. En esta diapositiva en que estamos analizando esta válvula bicúspide, les he querido mostrar cómo medimos la longitud de cada uno de los velos, pues cortando con uno de los ejes de forma transversal a lo que es cada uno de los velos, y esta será la altura geométrica, o sea, la cantidad de velo que disponemos para realizar la reparación. Una unión sinotubular dilatada da lugar a una regurgitación por falta de coaptación de las comisuras. Esto se puede corregir poniendo un tubo de diámetro necesario en aorta ascendente. Se sabe que la relación entre el tamaño del ánulo o del anillo aórtico y la unión sinotubular es idealmente fija, de manera que es de 1,15, y de manera que el tamaño del anillo determina el tamaño de la unión sinotubular y por lo tanto del tubo de Dacron que el cirujano deberá colocar. Hay dos formas de cuantificar cuál ha de ser el tamaño del anillo.
nuestros cirujanos usan esta fórmula que está en verde, pero depende de qué cirujano también utiliza esta que está rodeada en rojo, siendo la H la altura de los senos de Valsalva, o sea, desde la, la unión entre el ingue point, entre la válvula y el ventrículo, y la unión sinotubular, como muestra la fotografía inmediatamente por encima de la fórmula. Mientras que a la derecha tenemos la fórmula que nuestros cirujanos utilizan habitualmente, que es 4/3 de la altura geométrica, o sea, la longitud del velo, máxima del velo, más 2 milímetros, determinando de esta manera cuál va a ser el diámetro del tubo de Dacron que van a escoger para realizar la reparación. De todos estos datos que hemos estado nombrando, ¿cuáles son los que van a determinar la reparabilidad de la válvula? Las características favorables para reparar la válvula aórtica son unos velos aórticos finos, no engrosados, prácticamente sin calcio, con una longitud adecuada para la reparación. En la válvula aórtica bicúspide, las comisuras deben ser simétricas o casi simétricas, de manera que la orientación de las comisuras, como muestro en la fotografía esta fotografía es de TAC, tengan una orientación entre 160 y 180 grados, medido en el velo sin rafe, favorecen que la reparación sea factible. Mientras que son características desfavorables para reparación, la calcificación valvular, la afectación por descontado reumática, las fenestraciones amplias y la mala función ventricular, ya que estas cirugías son un poco más prolongadas que el recambio valvular per se. A destacar que las fenestraciones amplias son una contraindicación, pero en ocasiones los cirujanos hallan pequeñas fenestraciones, sobre todo a nivel comisural, que no tienen ninguna implicación en la buena hemodinámica valvular. En esta diapositiva les he querido mostrar un resumen de cuáles son cada uno de los parámetros que he estado comentando durante la clase. También el método que utilizamos para su mejor cuantificación, en qué plano mejor adquirirlo, cuál es el punto de corte que tiene un criterio, sea diagnóstico o de pronóstico, el significado de estos puntos de corte y las implicaciones quirúrgicas que puedan tener. Y por último, vamos a comentar cuáles son los predictores de mal pronóstico en la reparación valvular. Vamos a averiguar si el resultado a la salida de bomba o de la extracorpórea es óptimo o no. Si apreciamos una regurgitación que es excéntrica, pensaremos en la posibilidad de que haya un prolapso o un velo restrictivo. Si la regurgitación se da como grado menor de 1, o la vena contracta de la regurgitación es menor de 3 milímetros, lo vamos a considerar un resultado aceptable y ya no vamos a volver a entrar en bomba. Mientras que si la regurgitación es mayor de 1 grado, la vena contracta es igual o mayor a 3 milímetros, vamos a considerar si el anillo era mayor de 25 milímetros, en la posibilidad de volver a entrar en bomba y hacer algún tipo de reparación que
disminuya el tamaño del anillo, o bien si los velos son restrictivos, en este caso ya directamente iríamos al recambio valvular. ¿Qué características a la salida de bomba vamos a considerar que son condicionantes de recurrencia en el seguimiento postcirugía? Vamos a considerar que una altura de coaptación de sigmoideas con respecto al anillo de 9 milímetros o más es un buen resultado. Vamos a determinar la presencia o ausencia de insuficiencia aórtica residual, de manera que una insuficiencia aórtica moderada se asocia a una mala evolución y a una alta probabilidad de reintervención en el seguimiento. Vamos a medir la superficie de coaptación de las sigmoideas y si es de mayor o igual a 5 milímetros, la probabilidad de reintervención en el seguimiento va a ser muy baja, con lo cual el resultado va a ser bueno. Nosotros en nuestro hospital, en los últimos 2 años, hemos realizado un estudio comparativo de ecotransesofágico con la obtención de imágenes grabadas en el campo quirúrgico en el momento de exponer la válvula y hemos comparado los hallazgos entre la imagen ecocardiográfica y los hallazgos ya en el campo quirúrgico con muy buenos resultados. Y por último, querría mostrarles un caso reciente que hemos estudiado y hemos podido pasar a cirugía, que es una reparación de una válvula aórtica unicúspide, en la cual ustedes pueden ver aquí a la izquierda la válvula aórtica unicúspide y las imágenes con eco bidimensional postoperatorias en las que se comprueba la ausencia total de regurgitación residual sin un gradiente significativo, siendo las técnicas quirúrgicas realizadas las que muestro en la explicación de bicuspidización de la comisura displásica con corrección del prolapso y cierre de diástasis de comisura, verificando pues ya en quirófano la buena estanqueidad valvular. Así pues, en conclusión, la reparación valvular aórtica creo que es una alternativa segura al recambio valvular, que esta técnica permite obviar la anticoagulación crónica y posibles complicaciones de las prótesis valvulares, embolias, trombosis, endocarditis, que la durabilidad de la reparación valvular es buena a medio y largo plazo, pero depende de una buena selección de los candidatos y del nivel de experiencia del cirujano en las técnicas a utilizar. La información proporcionada por la ECO 3D es muy útil para determinar la reparabilidad de la válvula aórtica, aunque necesita realmente de un entrenamiento. Es necesaria una buena conexión entre cirujanos reparadores y ecocardiografistas para evaluar y escoger adecuadamente los pacientes candidatos a la reparación, ya que se considera la técnica quirúrgica de elección, sobre todo en pacientes jóvenes con insuficiencia aórtica y o dilatación de aorta ascendente. Muchas gracias. Espero sus preguntas, que seguro que serán muchas.